Bien, aquí estoy en otro episodio de la serie Opinión de un laico. En esta oportunidad voy a hablar no propiamente de un acontecimiento reciente que haya pasado en las redes. A veces esta serie se nutre de ese tipo de ideas, sino que voy a hablar en esta ocasión de un pensamiento inspirado que tengo, algo que me viene rondando la mente. Y creo que es de los pocos, porque yo no me considero una persona de pensamiento trascendental muy profundo, pero creo que de lo que voy a hablar tiene mucho de esto, ¿no? De mirar, de dar un paso un poquito más al, a lo trascendente, a lo que muchos de nosotros pudiéramos buscar como una respuesta existencial. Y tiene que ver con dos palabras que en esencia parecieran estar muy conectadas, que son cielo y humanidad. Porque tanto es así, que Dios, que no gozaba de una naturaleza humana, sino una naturaleza divina, propia y única de Él, que son estas tres personas de la Santísima Trinidad, este Dios decide tomar nuestra naturaleza humana en la segunda persona, que es Jesús, que es el Hijo, a razón de todo un plan de salvación, pero se desconecta un poco de su realidad divina, en el caso de Jesús, sin dejar de ser Dios nunca, pero se desconecta un poco de esta realidad para asumir en plenitud una humanidad con toda la de la ley, con todo lo que implica ser un ser humano. Tanto es así que la frase más común que escuchamos nosotros, inclusive en las predicaciones, en la doctrina de nuestra fe católica, es: se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. El cielo, sin embargo, es un lugar diseñado, habitado inicialmente por seres que no tenían nada que ver con la humanidad. Es decir, estaba Dios en su naturaleza divina y los ángeles, que también según algunos estudios, entiendo que de Santo Tomás, yo lo escuché más de alguien que sin duda leyó Santo Tomás, que es el padre Antonio Fortea, que tiene todo un libro que habla del mundo angelical. Y una de las cosas que él enseña en este libro, que debo de conocer, a este momento no lo he leído completo, pero sí recuerdo una parte que leí, que habla de que cada ángel es su propia naturaleza en sí mismo. O sea, no como por ejemplo mi familia, todos somos seres humanos y pertenecemos a una misma naturaleza humana. Pero cada ángel en sí mismo respondía a su propia naturaleza. Un pensamiento más complejo todavía. Pero lo cierto es que el mundo no estaba diseñado por humanos ni para humanos. Cuando Dios decide crear la humanidad, la crea en un estado de gracia perfecta. Por lo tanto, había una correlación entre humanidad y santidad. Era lo mismo. Pero lo que realmente hacía meritorio al hombre el poder coexistir viendo a Dios y caminando en ese Edén, en ese paraíso que representaba pues la tierra, como una embajada del cielo en sí misma, porque además el hombre no fue creado para morir, la muerte es un derivado de, era precisamente esa gracia perfectible, esa pureza. Tanto es así que recordemos el propio testimonio del Génesis: el hombre y la mujer andaban desnudos y no pasaba nada. Es como los animales. Yo creo que inclusive lo podemos comprender en la propia naturaleza animal. En los animales esa pureza existe y no hay pudor, pero tampoco hay nada de complejidad moral. Un animal, nosotros somos los que le colocamos ropa a los animales y le colocamos franelas de equipos deportivos, y el animal, para él, le va o le viene. O sea, el animal en sí mismo no recoge ningún pudor porque otra especie o de su misma especie lo vean desnudo. Creo que en esa misma esencia vivía el hombre. Cuando ocurre el pecado, que en teoría le abre el pensamiento al mundo, en realidad no nos abrió ningún pensamiento, porque nosotros lo mismo que veíamos sin el pecado es lo mismo que veremos post pecado. Por lo tanto, ahí no hubo ningún descubrimiento, ninguna apertura de mente. Ahí lo que hubo fue una contaminación de la mente.
Y eso viene por dos aspectos fundamentales. La desobediencia en sí mismo, que es empezar a dudar de Dios. Es empezar a cuestionar lo que Dios nos enseña. Es ese pensamiento crítico que a veces por ser crítico busca llevar la contraria a todo. Y ese llevar la contraria a todo pues literalmente nos aleja de la verdad que es Dios. Y además dentro de los propios instintos naturales, la sexualidad, el comer, eh, la vanidad, aunque la vanidad no es un instinto propiamente, pero el hacer nuestras necesidades, todo entró ahora en un régimen de pudor. Pero también dentro de ese pudor entró lo prohibido, el erotismo y un desorden total de nuestro sentido. Entonces allí hubo un divorcio entre lo humano, que es propiamente, para mí es como la animalización, si me permiten el término, del ser humano, cuando vivimos solamente centrados en la búsqueda del placer y de aquellas cosas que nos gustan y que nos dan deleite, y la gracia, que era todo lo que Dios nos proponía y que lo cuestionamos y que nos alejó de Él, nos apartó de su amor, nos apartó de esa perfección para la cual fuimos creados. De hecho, hay quienes piensan que efectivamente en el estado en que vivía Adán y Eva, habían dones preternaturales, o sea, ahí podía haber posiblemente habilidades que vemos en algunos santos, la bilocación, la sanación, qué sé yo, la levitación, quién sabe, no estoy hablando de que eran unos metahumanos, pero era algo que también se pierde por perder la gracia y que hay evidencia de que hay seres humanos que han recuperado una muy buena parte de esta perfección que es la gracia de Dios y esto les ha permitido tener dones increíbles de profecía, de levitación, de sanación, etc. O sea, es literalmente ver el poder de Dios a través de nosotros, no como lo planteaba el demonio, ser dioses, que es algo totalmente distinto. En ese contexto que acabo de hablar un poco amplio, espero que la idea se entienda, es el propósito de esta opinión de un laico, cuando yo digo el cielo no es para seres humanos, el cielo es para santos. Porque efectivamente, cuando ustedes ven los límites, los estándares que propone la iglesia, pero que son inspirados en las mismas enseñanzas de Jesús y que de eso a mí no me cabe ninguna duda, cuando vemos estos estándares, la mayoría son antinatura. O sea, nosotros cuando se habla de castidad, y más en este tiempo, cuando se habla de castidad, cuando se habla de, cuando se habla, por ejemplo, de ayuno, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de humildad, cuando se habla de no buscar el poder de una manera desordenada, cuando se habla de no vivir para mí, sino para los demás, en el servicio, en el amor. Cuando vemos toda esta gama de propuestas que surgen a razón de la fe cristiana, que además son sacrificios, mortificaciones, todo eso es antinatura, nada de eso genera ni gusto ni deleite. Entonces, si nosotros tratamos de crear métodos de evangelización, en el nivel que sea educativo, sea parroquial, sea digital, donde solamente nos centramos en tratar de consolar al pobre, de sobar al necesitado, de decirle a una persona, mira, tu humanidad, tus defectos, Dios te ama como eres, que eso no es mentira, Dios te ama como eres, pero no te deja como estás y no permitirá, y aquí voy un poquito a las evidencias bíblicas, no permitirá que tus imperfecciones ya vayan al cielo. Eso no va a pasar. Una de las pruebas, una de las propuestas que tengo para eso es esa parábola que justamente habla de que el hombre que hizo un banquete, nadie fue, luego pidió llamar a todo el mundo, salgan y recojan a todos los comensales que se puedan conseguir por allí, los fueron a buscar y al final entra un hombre que no estaba vestido con traje de fiesta, que para mi concepto, yo hice una opinión de un laico sobre eso, por algo que había dicho el Papa Francisco. Ese traje de fiesta para mí es la gracia, o sea, son las imperfecciones. Y el dueño de la casa le dice, ¿cómo es que tú estás aquí sentado en mi mesa sin un traje apropiado? ¿Quién te permitió entrar así? Él se queda callado. Ese silencio para mí dice mucho, porque ante la verdad no hay nada que argumentar. Y termina siendo expulsado de aquel lugar. Eso es un punto importante.
El otro punto importante es cuando Jesucristo decía, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto no se logra eh, incorporando esquemas humanos, sino más bien renunciando progresivamente a lo que propone nuestra humanidad, hacia donde nos arrastra la humanidad para ser elevados hacia la santidad. Y es por eso donde aparece otra frase bíblica, que es la que Jesucristo le decía a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní: oren, porque aunque el espíritu es animoso, yo no dudo que haya muchas buenas intenciones en muchas planificaciones y estructuras parroquiales, pastorales, pedagógicas en torno a la fe. Aunque el espíritu sea animoso, la carne es muy débil. Y cuando tú ves que a veces muchos centros, muchos objetivos de muchas corrientes y tendencias de carismas que están en nuestra fe, se centran solo en la humanidad, en ver al ser humano y en consolar al ser humano, pero no en la trascendencia de la santidad, en esa perfección a la que Dios nos llama, que además es una tarea titánica. Yo creo que otro ejemplo bíblico, cuando Jesucristo decía, que mucha gente habla de esto como el rapto, eso no tiene nada que ver con el rapto, que hay dos personas trabajando, una será tomada y la otra no. Si hay dos mujeres en tal sitio, una será tomada y la otra no. No lo está diciendo a razón de un rapto, sino para mí, otra interpretación muy personal, es una muestra probabilística de qué compleja puede ser la salvación, donde de dos, casi que un 50% de todo lo creado, o menos o más, no lo sé, pero porcentualmente hablando, o sea, no todos seremos salvados. O sea, serán salvados aquellos que hayan hecho actos heroicos. Y es que además siempre me ha parecido una falta de respeto para quienes antes madrugaban, se mortificaban, eh, le daban todo a Dios. Imagínense ustedes, por ejemplo, un punto que ya yo he hablado de eso también en otras opiniones de un laico, el tema del celibato. O sea, mucha gente que le entregó su castidad, su virginidad a Dios y lo hizo con deleite y con amor, pero algo de sacrificio tuvo que haber habido, sobre todo a nivel masculino, y sin embargo lo lograron. Y que hoy les digan, no, vale, eso no era necesario, eso fue un error del pasado. O personas que, como San Francisco, que renunciaron a todo lo que tenían, no les importó darle a su papá hasta la ropa que tenía puesta y salir desnudo delante de su padre, porque vivió en una pobreza absoluta para vivir como Cristo, y después digan, no vale, eso es un extremo. Las congregaciones tenemos que vivir, así que platica, buenos carros, buenos pasajes de aviones, este, me explico. Entonces como que inclusive la vida en seminarios, en noviciados, en experiencias religiosas, pareciera que hay que brindarles muchas comodidades a los muchachos para que no se nos vayan, porque es que si nos ponemos muy necios, que si el celular, que si la madrugadera, se nos van a ir los muchachos. Entonces esa vara va bajando y lo que se va es humanizando, pero la vara de Dios permanece intacta. Y es por eso que es importante esas visiones que yo he escuchado amigos sacerdotes que no lo hacen con mala intención, que me han hablado, por ejemplo, de San Pablo y de San Agustín. Y me han dicho, pero es que esos son dos ejemplos muy extremos, porque ellos se fueron de un extremo al otro. Entonces, cónchale, para San Pablo todo era un pecado, todo, no se casen, no tengan sexo. San Agustín también después todo lo que él vivió lo condenó desde el punto de vista humano. Y además decía, tarde te amé, belleza infinita, te buscaba afuera y estabas dentro de mí. En Santa Teresa de Jesús también, y no cita los santos que más conoce, pero son muchos los santos que pasaron por procesos de transformaciones bien complejas. De hecho, se habla de la propia Madre Teresa de Calcuta, que sus últimos años fueron una noche oscura muy agria, donde muchas dudas existenciales. Entonces, ¿qué puedo yo sacar en conclusión con esto? Quizás es muy duro decir que el cielo no es para seres humanos, porque en esencia es de la humanidad que se construye la salvación del ser. Pero lo que me preocupa es que el ser humano quede en un nivel de mediocridad, en un nivel de estancamiento donde se quede siempre como una oruga y no llegue a ser la mariposa para la cual fue diseñada. Y hoy por hoy es más que evidente por la contaminación que ya está. Es decir, tú puedes ver los niveles de pureza en un niño.
Mi hijo es un niño pequeño y si es por él, si uno no está pendiente de esas cosas, él puede pasar desnudo por la sala y se va a bañar y no le para y están sus abuelos, sus tíos uno le va construyendo el pudor. Pero para los niños, la desnudez no hay malicia. Por eso es que es tan criminal cuando un adulto se aprovecha de eso. Pero el niño no ve mala intención. Y así tuvo que haber sido el pensamiento de un Adán y una Eva hasta el capítulo 2 del Génesis. Es decir, antes del pecado. Entonces, esa pureza ya es prácticamente en esta humanidad concebida como la conocemos, por la mancha y la herida de ese pecado, es imposible recuperarla. O sea, nosotros no vamos ahora, un día Dios se nos va a aparecer y nosotros por un chasquido se nos va a borrar la mente y vamos a ver gente desnuda en la calle o y no va a haber robos y no va a haber violencia y no va a haber morbosidad y no va a haber doble sentido. No, es que nuestro humor, nuestra forma de humor, nuestra forma de cine, de arte, de música se alimenta de la burla, de la sexualidad. Eso no va a cambiar. En este plano, en esta realidad, eso no va a cambiar. Pero por eso es que ahorita la humanidad es una cosa y la santidad es otra. Es una división importante porque lo que aspira a la santidad no es lo que aspira a la humanidad. Quizás estoy equivocado, pero la felicidad que uno busca en el mundo como ser humano, yo busco tener mi propiedad, darme placeres, darme gusto, tener dinero, trabajar, que no me falte la comida, comer algo sabroso, comer en un restaurante, ir a un buen cine, ver un partido de un deporte que me guste, contar con buenos juegos de videojuegos, escuchar buenas canciones, tener buenas amistades, tomarme buenos tragos. Eso, si usted lo coloca junto, todo lo que la humanidad da gusto y placer, todo junto y todo lo que tú entiendes como felicidad, te vas a dar cuenta que nada de eso santifica, nada, más bien distrae. ¿Qué santifica? Pues el doloroso proceso de renunciar a todo esto para ganarse a Dios y todo lo que Él nos promete en su reino. Y por eso es que el proceso de purificación, dogmáticamente hablando, purgatorio, debe ser muy duro, muy complejo. Y que si nos tomamos esto con seriedad, veremos que no es algo que sea un castigo de Dios. Es que somos nosotros los propios seres humanos que nos hemos empecinado en constantemente repetir el pecado de Adán y Eva. Uno culpa mucho a aquellos dos personajes de la Biblia, de los primeros que están narrados en la Biblia, y los culpa a todos ellos. Pero es que nosotros repetimos constantemente el pecado de Adán y Eva. Somos desobedientes, queremos hacer lo que nos da la gana, queremos enseñar doctrinalmente lo que nos da la gana, buscamos los placeres de nuestra propia vida. Es muy complejo interactuar, armonizar entre precisamente lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiso y soñó de nosotros versus lo que realmente somos. Por eso, y termino con esto, que una de las cosas más hermosas que yo he escuchado en torno a criatura reposa en María. Cuando alguien dijo, y perdónenme que no recuerde quién fue, pero alguien dijo, María es la creación, es el universo tal cual Dios lo soñó. María, por supuesto Jesús, pero María por ser criatura, porque además no tiene ninguna composición divina, solamente ser la madre de Dios, pero eso no la hace ella diosa. Pero María es literalmente la Eva que triunfa sobre el demonio. Es la mujer del Apocalipsis que le pisa la cabeza al demonio. Y este le hiere todo su linaje, que es la iglesia, todo su linaje, todos sus hijos. Se los hiere, pero no van a triunfar sobre ella. Que además armoniza con esa frase de Jesús, que ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Así que bueno, reitero lo que digo, no sé si en unos años me retractaré, pero el cielo no es para seres humanos, el cielo es para santos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.